Francisca, bienvenida a mi podcast. Gracias por aceptar mi invitación a conversar hoy. Quiero que hablemos sobre hartos temas en el tiempo que tenemos, pero quería empezar preguntándote por la intersección entre filosofía y artes marciales, porque tú tenés un perfil súper único. Me imagino que deben haber pocos otros filósofos que han dedicado tantos años de su vida a las artes marciales. No conozco. ¿No conoces? No. Capaz la única en Chile. ¿Qué paralelismos hay? ¿Qué puntos de encuentros hay entre el camino del filósofo y el camino del artista marcial? O Bueno, toma la pregunta por donde tú quieras, pero ¿qué contacto hay ahí? Sí. bueno, muchísimas gracias antes que todo por invitarme aquí a conversar. Efectivamente, mi perfil es algo extraño porque he tratado siempre en mi vida de ser una persona integral. Yo tengo múltiples intereses, soy multifacética. Para mí siempre fue muy difícil definir qué quería estudiar, a qué quería dedicar toda mi vida, porque de cierta forma la especialización también conlleva a un encasillamiento, a un enclaustramiento, a quedarse en el puro dato específico. Y por eso justamente decidí estudiar filosofía, porque filosofía, más que enseñar un contenido o versar sobre un objeto en específico, lo que hace es entregar recursos y herramientas de juicio, ¿no? Formas de pensar. Enseña a abordar problemas, tratar problemas sistemáticamente y tratar de resolver esos conflictos, por así decirlo. O sea, no es tanto un qué, sino un cómo. Entonces, como yo soy muy inquieta por naturaleza y todo me gusta, soy desde que toco batería hasta que me gusta el montañismo también y las artes marciales y la lectura y etcétera. También pinto cuadros al óleo, ¿me entiendes? O sea, como que me gusta todo. Hasta la biomecánica. Ahora estoy tomando un curso, por ejemplo, un diplomado en ciencias del deporte. Bueno, como todo me gusta, para mí fue muy difícil definirme de una cierta forma muy específica y concreta. Y por lo mismo, la filosofía me dio libertad, ¿me entiendes? Me dio libertad para poder pensarlo todo sin encerrarme en un campo en específico. Entonces, efectivamente, yo seguí una carrera muy académica, muy tradicional. Hice 2 licenciaturas en filosofía, en educación, un magíster en filosofía y un doctorado en filosofía en la Universidad Católica. Y siempre de la mano de la actividad deportiva, porque, como decía recién, a mí me gusta la integralidad, me gusta la intersección, me gusta la universalidad, o sea, este aspecto global. Entonces, no podía quedarme solamente con la parte intelectual, por eso siempre cultivé la actividad física, el deporte de la mano. O sea, yo en mi carrera, que estuve muchos años en la universidad, no porque me costara sacar la carrera, sino porque hice muchas cosas. O sea, acabo de decir 2 licenciaturas, magíster y doctorado, esos son por lo bajo 10 años estudiando. Yo vi muchos intelectuales de biblioteca, pero con un sobrepeso terrible, ¿me entiendes? Sentados en la biblioteca todo el día. Entonces yo decía, tanto desarrollo espiritual, pero está muy dejado de lado el desarrollo físico y corporal, que para mí es fundamental, porque al final, como decía Aristóteles, nosotros somos cuerpos vivos, ¿no? Tú eres tu cuerpo animado. Entonces, no podía dejarse de lado para mí la actividad deportiva, y por eso siempre la mantuve y la cultivé. Yo hice muchos deportes, desde hockey hasta voleibol, pero finalmente siempre con un anclaje en las artes marciales. ¿Y por qué? Porque en las artes marciales hay una filosofía explícita. En la forma de desenvolver las artes marciales hay una forma de ver el mundo, de entender el mundo, hay un bagaje conceptual, hay formas de pensamiento que vienen heredadas por una larga tradición y que hay que asumir críticamente. Hay que hacer un ejercicio personalísimo de acoger esto que a uno le viene legado por una tradición oral eminentemente, ¿no? Y volverlo parte de uno. Yo creo que todos los deportes son escuelas de virtudes, todos los deportes desarrollan el carácter, todos los deportes nos llevan a ser mejores personas, a vivir saludablemente, a generar herramientas para tolerar la frustración, etcétera, etcétera. Pero en el caso de las artes marciales hay una distinción, que es que eso es parte del discurso oficial, ¿no? O sea, uno va a hacer básquetbol y no le hablan del ser de la vida, ¿me entiendes? De la existencia, del sentido, del propósito, No, uno juega básquetbol y de forma colateral desarrolla virtudes. En el caso de las artes marciales no se da de forma independiente en el discurso, es parte de, ¿no? Las artes marciales son artes, primero. Luego
marciales. O sea, mm. hay una forma de entender la guerra, el conflicto, la batalla que significa existir, pero ese revestimiento viene dado con consideraciones estéticas, culturales, ¿me entiendes? Cada vez que uno practica artes marciales, se, se inunda, ¿cierto? Uno está inmerso en una tradición filosófica. Ahora, ¿tú estarías de acuerdo con que todo esto que acabas de escribir, propio de las artes marciales, aplica a ciertos gimnasios y no a todos? Porque yo también he visitado ciertos gimnasios en que lo deportivo, lo competitivo es lo que está en el centro del Sí, espíritu del entrenamiento ahí, y no todo este otro bagaje filosófico implícito lo que pasa que es tú que las describes. artes marciales, efectivamente, igual que todo en la vida, todo evoluciona y todo tiene desarrollos. En el origen, las artes marciales son súper concretas. Se trata de la supervivencia frente a algún tipo de daño, de hostilidad, ¿no? Ujú, Supervivencia, defensa personal. Y en la medida en que esto fue desarrollándose, adquirió también un rol de desarrollo interno, ¿no? Y eso fue muy potente en las artes marciales tradicionales orientales. Y últimamente, en la medida en que se ha ido profesionalizando el asunto, se ha ido incorporando el concepto de alto rendimiento, de ser un atleta, es que en ciertas academias y en ciertas tendencias se ha ido perdiendo el fundamento filosófico, pero yo creo que sigue estando ahí, ¿no? Porque por algo hay reglamentos que respetar, hay un oponente que respetar, el oponente, el que practica contigo, presta su cuerpo como un prójimo para que tú puedas superarte a ti mismo. Yo creo que está de todas formas. Es verdad que hay algunas versiones modernas de artes marciales mixtas, de boxeo, de jiu-jitsu incluso, donde no es tan evidente, pero esas son versiones muy modernizadas, donde hay más deportistas que artistas marciales. mm. Hay que distinguir eso, ¿no? No es lo mismo el deporte que el arte marcial. ¿Podría ahondar un poco en esa diferencia? ¿Qué es lo que distingue al artista marcial del deportista? A ver, es importante esto porque uno podría pensar que el artista marcial siempre es aquel que sale airoso de un conflicto, que es efectivo en su forma de luchar, de combatir, que domina la técnica, pero yo no creo que vaya por ahí la distinción, porque Ujú, si fuera así, ¿cuál sería la diferencia entre el artista marcial y el peleador bruto de calle, el criminal, ¿me entiendes? El lanza? Lo más mm, probable es que ese tipo que desde la cuna está expuesto a la violencia sea mucho mejor combatiente y peleador que tú, que llevas 30 años haciendo aikido o taekwondo, karate o qué sé yo. Entonces no tiene que ver con la efectividad, tiene que ver, según yo, con tu ujú, moral, ¿no? Con lo que te rige. Siempre se dice que las artes marciales tradicionales orientales parten con cortesía y terminan con cortesía. mm, Hay una serie de etiquetas, de ritualidad, y en esa ritualidad está contenido el núcleo del arte marcial. Por ejemplo, el simple hecho de inclinarse. Y eso está también en el jiu-jitsu moderno, incluso no sé, las formas actuales de grappling. Siempre hay una cortesía, aunque los oponentes se quieran vencer el uno al otro, respeto, ¿no? mm, Entonces creo que ahí hay una pequeña diferencia con el mero rendimiento deportivo, ¿no? El mero rendimiento deportivo está enfocado en el récord, en el tiempo, en, en el éxito a corto plazo, por así decirlo. El artista marcial, en cambio, tiene que tener paciencia porque formar un artista marcial toma décadas. Formar un peleador exitoso en una pelea callejera puede tomar días, ¿me entiendes? Tú mm, puedes formar un peleador bueno en semanas, pero un artista marcial no lo formas en semanas, toma décadas, porque esto es algo que tiene que ver con un estilo de vida compenetrado por ciertos valores. Eso mm. lo tomo en mi libro. Yo creo que la diferencia entre el peleador bruto de calle y el artista marcial es al final ese código moral. Y si te fijas, en todas las culturas siempre ha habido una suerte de
claro, por así decirlo, de estatutos morales, ¿no? El caballero medieval, el caballero samurái, todos estaban ciertamente revestidos por honor y por otra serie de virtudes como la valentía, el coraje, la prudencia, la justicia, ¿no? Es un ideal, obviamente que no siempre se cumple. Y además que también tenemos que ser súper ciertos. En el caso de una guerra, de un conflicto, de una situación de defensa personal callejera, bueno, el honor y todo eso queda un poco en entredicho. De lo que se trata es de sobrevivir, ¿no? Pero por lo menos sí está ese referente, ¿no? Sí, me gustaría preguntarte por esto del código moral y quizás juntarlo con lo que mencionaste al principio, como el espacio de separación entre lo intelectual y lo más corporizado, porque es muy difícil, ¿cierto?, leerse toda una biblioteca de filosofía moral. O sea, perdón, no es muy difícil, es muy distinto leerse toda una biblioteca de filosofía moral y memorizar lo que sea que las lumbreras más importantes de la especie han dicho al respecto, que entrenar y tener que mirar a los ojos a tu oponente y saludarlo y luego reconocerlo después de que trataron de matarse el uno al otro, ¿cierto? Sí. ¿Cómo pensáis tú en la diferencia entre el aprendizaje que es netamente conceptual, cognitivo, y lo que es más experiencial, corporizado? Ya, está muy bien, porque está muy buena la pregunta, porque no por leer mucho acerca del bien uno es bueno. La bondad o malicia de los actos al final se ve justamente en los actos, y eso es la ética. La ética es el estudio acerca de la bondad o malicia de los actos en la conducta humana. Por lo tanto, si esto no lo logramos llevar a la práctica, de poco y nada nos sirve. En el caso de las artes marciales, yo acabo de decir, vienen revestidas por un discurso, ¿no? Por una forma de entender el mundo, por una cosmovisión, que tiene un anclaje filosófico claro en el confucianismo, en el taoísmo, en el budismo zen, y eso después se fue complementando con las influencias occidentales. Pero siempre se trata de filosofías muy ancladas en la práctica, ¿no? Con estilos de vida particular. O sea, el budista zen vive de una cierta forma muy distinta a cómo vive el occidental común y corriente. Entonces, en el caso de las artes marciales en concreto, las artes marciales se aprenden, esta es mi conclusión después de casi 30 años de dedicarme a esto, se aprenden de dos formas. Se aprenden por imitación y por repetición. Esas son las dos formas en que uno aprende artes marciales. No hay mucho más, ¿no? No por leer libros, aunque igual mi libro aporta, pero no por ver videos, por esta fiebre que hay últimamente, por ver tutoriales de YouTube, de técnicas, de Galbao, ¿me entiendes? De Jiu-Jitsu, qué sé yo, veamos los tutoriales. No sirve mucho. No sirve mucho, porque se aprende por imitación de alguien que tiene más experiencia que uno, eso es lo que simbolizan los grados, no mucho más que eso, ¿no? Por imitación directa del que está ahí. Tú le empiezas a copiar, a copiar, a copiar, y por eso es importante la instrucción de un maestro que esté ahí corrigiendo, porque si la imitación ocurre de mala manera y tú imitas una maña, despegarte de esa maña, de construirla después, es muy difícil. O sea, si durante 10 años pateaste con las manos abajo, empezar a patear después con las manos arriba casi no te va a salir, hay que hacer un trabajo de construcción gigante. Entonces, por eso la imitación no sirve a través de YouTube, tiene que ser con alguien al lado supervisando, corrigiendo, ¿no? Lo típico de la gente que va al gimnasio es que empiezan a copiarle al de al lado los movimientos de musculación, las hacen mal y se lesionan. Es lo típico, ¿no? Muy poca gente entrena bajo supervisión adecuada. Ya, entonces lo primero es por imitación, pero de alguien que realmente tenga experiencia y que otorgue algún tipo de feedback, de corrección, ¿ya? Y lo segundo es por repetición. Y aquí es donde se prueba el carácter, ¿no? En las artes marciales tradicionales a uno lo tienen años y años repitiendo los mismos movimientos antes de pasar al siguiente nivel. Esto es una forma también de filtrar al alumno. Tú no le regalas un tesoro de conocimientos a cualquiera, sino solo al que lo merece, porque el concepto aquí es de discípulo, no es de cliente. Tú no estás pagando por un servicio y que yo te entregue toda mi información después de, ¿me entiendes?, de haberla procesado por 30 años. Esto no es tan gratuito. Tienes que ganarte, por así decirlo, el derecho a obtener mi conocimiento. Estoy hablando en general, no es que yo sea la maestra, pero estoy diciendo como en general cómo funciona esto. Por eso, si te fijas, incluso en las versiones más modernas de artes marciales, tipo Jiu-Jitsu, que está tan de moda ahora, y uno está 2 años al menos en cinturón blanco.
Esa es una prueba de paciencia, es una prueba de forja de carácter. O sea, en 2 años tú en otra arte marcial como tipo karate o, no sé, taekwondo, ya pasas por distintos colores, empiezas a obtener feedback, un retorno, ¿cierto? Los grados, los cinturones, son estímulos, son palmaditas en el hombro para el alumno para decirle, oye, sigue adelante, vas avanzando. En Jiu-Jitsu a veces uno está 3, 4 años en el mismo color y no obtiene nada, ningún retorno. Sí, ese cinturón blanco parece durar una eternidad. Sí, son al menos 2 años. Entonces, ¿qué se está probando ahí? No se está probando habilidad física porque de hecho, un cinturón blanco en Jiu-Jitsu que lleve 1 año y medio, 2 años, es totalmente otra persona a un cinturón blanco de la clase 1 que no sabe nada. O sea, sí hay algún tipo de progreso, pero no hay un feedback inmediato reflejado en la cinta que llevas portando en la cintura. Entonces, ¿qué hay ahí? Hay un trabajo de esto y del corazón, ¿no? Hay un trabajo del temple, hay un trabajo de tu paciencia. Los maestros hacen eso intencionalmente para filtrar alumnos. Para, en el fondo, también asegurarse de que este tesoro, ¿cierto? Este bagaje conceptual de principios, de conocimientos, pasa gente que lo va ganando. ¿Se entiende un poquito? Entonces, por eso es muy espiritual esto. No es solamente, ya, segunda división de la liga de fútbol, entraste porque tienes tal edad y tal talento físico. No, aquí hay una exigencia moral, espiritual. ¿Cómo debería uno pensar en el progreso cuando es ese cinturón blanco que lleva quizás 1 año entrenando y, ¿cierto?, la única técnica que ha logrado, sobre la que ha logrado maestría es el tap, ¿cierto? Y uno se vuelve como un maestro de tapear más que de cerrar triángulos o lo que sea. ¿Qué le diría a alguien que está ahí, que siente que lleva ya hartos meses entrenando, pero que el progreso parece no llegar nunca o a goteo casi que imperceptibles? ¿Cómo mantiene el ánimo para seguir entrenando a esa persona? Dado que vivimos en una sociedad que celebra el absoluto opuesto, ¿cierto? ¿Cierto? El paquete completo de entrada, siempre accesible en todo momento, en el bolsillo de tu pantalón. Claro, y dado que vivimos en una sociedad muy enfocada en lo desechable, en lo cortoplacista, en los resultados rápidos, es muy difícil, de hecho, acompasarse a los tiempos de las artes marciales, porque acabo de decir la diferencia entre este peleador que toma semanas en construir y un artista marcial que toma décadas en construir, ¿no? Tiene que ver con que uno entrega su vida a esto, ¿no? Es dedicación absoluta. O sea, ser buen artista marcial no es que tome años, toma toda una vida. Bueno, efectivamente es como una especie de contramovimiento a la vertiginosa velocidad de los tiempos actuales. Es una especie de contramovimiento. Por eso los japoneses, por ejemplo, hablaban de aquellos que ya alcanzaron una cierta maestría, hablaban de ellos como los bujin, o sea, los divinos guerreros, los guerreros divinos, no porque fueran dioses bajados a la tierra, sino porque ya, ¿me entiendes?, están como fuera de los tiempos seculares, por así decirlo, no están medidos o exigidos por lo que digo, el ritmo de la masa, de la cotidianidad, de lo convencional. Bueno, aquí hay muchas cosas que decir, ¿no? Lo primero es que incluso, como leí por ahí alguna vez, incluso el joven Mozart tenía que practicar. O sea, incluso hasta el más talentoso, ¿me entiendes? Hasta el prodigio, hasta el niño genio, tenía que practicar. Por lo tanto, ¿qué le queda a uno? Entonces, yo creo que lo primero es bajar un poco las ansias, considerar que ese grado es reflejo de tu ser. No es un premio, no es una conquista, no es que el profesor te hace un regalo. Lo que él hace es que él reconoce algo que tú ya en tu constitución has logrado. Por lo tanto, se trata de algo personalísimo, íntimo. De hecho, por ejemplo, en muchas escuelas actualmente se otorgan franjitas en los grados de Jiu-Jitsu como alrededor de cada 6 meses para darle este estímulo al alumno. Bueno, para mí eso es parte un poco más del consumismo del día, de la sociedad actual. Antes era el color y punto. Tú estabas 2, 3 años en morado y ese era el color, sin rayitas, nada. Porque hay gente que lo necesita y está bien. Hay gente que necesita el coach al lado diciéndole, vamos, te queda solo una más, dale, tú puedes. Está bien, son tipos de personalidades. Yo, por ejemplo,
prefiero prescindir de eso. Me tengo en mí misma nomás. Estoy sola frente al mundo, ¿me entiendes? Pero son tipos de personalidades. No es que uno esté bien, el otro mal. Cada uno tiene su ritmo de progreso. Hay que encontrar la escuela también que a uno le haga sentido y tenga el feedback del maestro. Lo más importante es eso, que hasta el joven Mozart tenía que practicar, ¿no? Entonces, sin disciplina, y la disciplina es una cierta obsesión por hacer las cosas bien, sin disciplina y perseverancia no llega a nada en la vida. No sé si tenéis algo que pueda ser útil por decir sobre esto de no compararse con el resto, porque uno lee mucho y en redes sociales hay mucha gente diciendo no te compares con el resto, solo compárate contigo mismo ayer o algo en esas líneas, pero es tan, a ver, hablo por mí, es tan espectacularmente difícil, ¿cierto? No ubicarse a uno mismo en algún escalafón de una jerarquía respecto a otro, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, valorarse o menospreciarse. ¿Hay algo útil ahí por decirle a alguien que está con ese tema ahí sin resolver, siempre comparándose? Te entiendo perfectamente porque a mí muchas veces me suenan a frases vacías y de consuelo metafísico, esas frases tipo, ay, pero si solamente importa ser mejor con respecto a ti mismo, mejor que de ayer, ¿me entiendes? Muchas veces como a premio consuelo, ya perdiste, pero bueno, ganaste experiencia, ya no existe la pérdida, existe el aprendizaje. Son frases muy lindas que se repiten, pero a mí a veces me suena como a premio consuelo, ¿me entiendes? Como a que se está aligerando la carga difícil que significa existir. Vivir es difícil, vivir es pesado, es pesado. Entonces, nada de frases relamidas, suavizantes. Yo estoy de acuerdo con eso, a mí me complica, y por eso a veces soy un poco dura, porque yo hago un llamado a ver la vida como es, ¿ya? Y la vida es dolorosa, la vida es hostil, la vida es cruel, ¿ya? La existencia es dura, perder es terrible para el ánimo, sí, claro que lo es. Significa que hay alguien que es mejor que tú, que entrenó más que tú, que fue más hábil que tú, que fue más inteligente estratégicamente hablando que tú. Bueno, lo importante es no hundirse con eso, sino que quedarse con la frase japonesa, este es un proverbio japonés, ¿no? Cae 7 veces, levántate 8. A mí me gusta mucho esa frase porque fíjate que no dice cae una vez y levántate 2. No, es 7 y 8, o sea, un número muy grande, ¿me entiendes? Es como que esto se repite una y otra vez en la vida. Bueno, hay una frase de Miyamoto Musashi en su libro, el libro de los 5 anillos, ¿no? Que lo escribió alrededor de 1600, por ahí, cuando la era samurái ya estaba un poquito en declinación, ¿no? E iba a acercarse el shogunato de Tokugawa, pero todavía se vivía muy fuertemente la cultura marcial samurái. Y él dice en alguna parte de su libro, que es muy breve, yo recomiendo mucho leerlo, dice, se trata de ser mejor que tu yo de ayer, pero también en la medida en que te vences a ti mismo, quedas capacitado para vencer a cualquier otro. Y en algún momento, dice también en este libro, son frases que él tira desparramadas, ya yo las estoy uniendo, dice, cuando vences a un hombre inferior en capacidades, de poquito vas aumentando también tu capacidad para vencer a estos hombres superiores. ¿Ya? Son frases que él tira sueltas y que yo en mi libro actual les doy una interpretación y las voy hilvanando. Cuando uno ya venció sus propios temores, sus miedos, sus angustias existenciales, cuando uno ya estuvo en el infierno, ¿qué peor hay que eso? ¿Me entiendes? Va por ahí un poco la frase de Miyamoto Musashi. O sea, si tú ya lograste salir del infierno y lograste vencerte a ti mismo, tus angustias, tus miedos, tus deseos, tus caprichos, etcétera, etcétera, todo lo que es el volátil mundo emocional, vencer cualquier otro va a ser hasta botado de fácil, ¿me entiendes? Es un poco lo que intentan hacer los sistemas militares tipo Marines o aún mejor, los SEAL en Estados Unidos. El entrenamiento de esos que quieren ser, por así decirlo, boinas negras, comando, es tan duro que muchas veces es más duro que la guerra misma. O sea, en esos métodos de entrenamiento intentan quebrar a los soldados emocionalmente y físicamente, cosa que después cuando les toque la guerra de verdad, no se quiebren.
¿Me entiendes? Entonces, un poquitito con esto que estamos hablando de ganar, perder, va por ahí. Si tú si tú hoy eres inquebrantable, es porque te has quebrado ya muchas veces antes, ¿ya? Y yo tengo un maestro, el maestro de mi maestro, habla siempre positivamente de la obsesión, habla positivamente de la venganza también. La sociedad actual condena la venganza, ¿no? Que te envenena el alma, y etcétera, etcétera. Pero enfocada de una forma marcial y deportiva, no necesariamente es mala. Te puede llevar a la superación. Te ganaron. Bueno, como esto no fue un duelo a muerte, porque estamos en el siglo XXI, tenemos la oportunidad de mejorar y volver recargados, ¿no? Entonces, el maestro de mi maestro contaba muchas veces en estos seminarios que viene a dar a Chile, que muchas veces la venganza es un motor de superación. Porque te ganaron, tú ahora te vuelves invencible. Porque te quebraste antes, ahora te vuelves inquebrantable. El dolor tuyo de ayer es tu fortaleza de mañana. Y eso se da en relación a otros. Yo siento que la comparación es importante. Por eso también de vez en cuando compito. De vez en cuando me mido, por ejemplo, en mis entrenamientos de kickboxing con varones que son más grandes y más fuertes y más pesados que yo. Si entiendo parte de lo que estás diciendo, hay mucho aquí de que lo aprendido en el tatami o en el dojo es traducible al resto de dimensiones en la vida, ¿cierto? No son cosas que se quedan ahí constreñidas a ese No, espacio. es Pero alguien te podría decir o podría pensar, ¿por qué lo que pase en un tatami de jiu-jitsu me va a ayudar a ser mejor papá o mejor pareja o amigo o hermano? ¿En qué sentido el que otro hombre me ahorque, ¿cierto? 10 veces y yo tapea eso y luego siga persistiendo en mi intento por no ser ahorcado? ¿Por qué eso se traduciría en virtudes que quiero llevar al resto de mi vida? ya, Alguien podría ser escéptico, sí, ¿cierto?, de esa traducción. sí, ¿Qué le diría ya a esa persona? porque como algo insinué al principio, las artes marciales no son solo físicas, sino que son espirituales. Lo decía Rickson Gracie, la lucha no es solo física, es espiritual. Aquí hay una forja del carácter. Y tal como dije también al principio, hay una filosofía contenida de forma explícita, ¿ya? No escondida, no velada, sino que explícita, parte del contenido, parte del discurso oficial de la enseñanza y de la metodología. Y esa filosofía, como toda filosofía y como dije al principio, es un cómo, no un qué. Es una forma de pensar, una forma de referirse, es una forma de abordar problemas. Y esto, creo yo, es lo que más sirve para la vida, ¿cierto? Por así decirlo, llevándolo coextensivamente a todos los ámbitos de la vida. Las artes marciales te enseñan a resolver conflictos, a resolver problemas y de que cuando tú estás metido hasta las masas, cuando tú estás a punto de, ¿me entiendes?, de fallecer, de ser sometido, de quedar noqueado, ¿me entiendes?, de hundirte, bueno, las artes marciales te enseñan que desde incluso la peor situación siempre hay una salida. Siempre hay una forma inteligente de salir airoso de un conflicto. Y hasta el más débil, ¿no? Y este es el discurso insigne de las artes marciales, y hasta el débil y pequeñito puede hacerle frente al grande y fuerte, ¿no? David tiene una chance frente a Goliat. Ese es como el gran discurso de las artes marciales, que incluso hasta el débil puede hacerle frente al grande y fuerte, ¿no? En mi caso, una mujer frente a un varón. Entonces, eso es coextensivo a la vida. O sea, de hecho lo dice Miyamoto Musashi también en el último capítulo de su libro, que se llama Vacío, por algo. Dice, así como se es en la lucha, se tiene que ser en la vida, ¿no? Así como tú estás combatiendo, tienes que estar dispuesto en la coextensividad de la existencia. Entonces, por ejemplo, tú decías recién, ahorque en el tatami. Bueno, eso te enseña, primero, muchas veces hay que perder para aprender, ¿no? Quizás la lección más dolorosa de la vida es esta destrucción del ego para darte cuenta de que hay más, ¿no? Hay más que solamente el yo. Después, toda
todo problema tiene una solución, ¿no? Las cosas se dan vuelta como una tortilla, como dice Alejandro Zúñiga, que también es un profesor de Jiu-Jitsu muy connotado en Chile. El Jiu-Jitsu te enseña que todo se da vuelta, de que toda técnica tiene una antitécnica y que toda salida tiene una matada y todavía hay una matada de la matada y así al infinito, ¿no? De que el Jiu-Jitsu además está en constante generación y creatividad. O sea, esto se va, esto no tiene fin, ¿me entiendes? Se va armando, armando, armando y así es la vida también, ¿no? Entonces, yo creo que esas son como las dos principales lecciones. Y que ese que parecía ser tu oponente, ese que parecía ser tu enemigo, al final es tu ocasión de posibilidad para mejorarte a ti mismo, mejorar tu destreza, pero también estas otras virtudes que son coextensivas para la vida, ¿no? La tolerancia a la frustración, la paciencia, el coraje. Hay que tener coraje para meterse a luchar en un open mat, en una competencia, ¿no? O sea, todo esto va limando la personalidad. Hay algo ahí también en lo que dijiste que quizás es otra diferencia adicional de las artes marciales con otros deportes, que es esto de que la posibilidad de ser noqueado o de ser sometido como le inyecta tanta más urgencia a lo que uno está haciendo que, ¿cierto?, que perder un punto en tenis, ¿cierto?, o que fallar un pase jugando fútbol. Es tan poco trascendental equivocarse en un pase o sacar fuera, ¿cierto?, tirar la pelota a la malla, mientras que cuando tú eres sometido o te noquean, si esto hubiese sido real, ese hubiese sido el fin de tu vida, ¿cierto? Hay tanto más en juego y te hace encarar ciertas posibilidades humanas que en los otros deportes uno nunca encara. Así es. Está muy dicho eso, porque, por ejemplo, yo un tiempo me dediqué al running, al trail running, gané competencias, salí tercera en Punta Arenas en una carrera, en una maratón, qué sé yo, y por supuesto siempre había nervios, ansiedad, yo siempre entrenando al 100%, con estrés, pero es otra cosa, totalmente otra cosa, subirse a un ring, entrar a un cuadrilátero, a un octágono, a una competición de jiu-jitsu y saber que existe la posibilidad real de que pierdas un brazo. O sea, yo me fracturé un dedo compitiendo, he tenido montones de lesiones que nunca tuve en el running o en el trail running, a pesar de que me dediqué años y años y años a eso. ¿Me entiendes? Por supuesto que tuve otro tipo de lesiones, como, no sé, fascitis plantar, pero cosas menores, ¿no me entiendes? Nunca un TEC cerrado viendo lucecitas. Entonces, el punto es que las artes marciales, a la vez que tienen este discurso filosófico, te presionan mucho más hacia una finitud estructural de la existencia. O sea, te presionan ante el hecho de que, oye, tienes límites reales aquí, concretos, ¿me entiendes? Puedes morir. O sea, de hecho, estás agonizando. Y esto es muy interesante. La palabra agonía viene del griego agón, que significa estar muriendo, ¿no? Muriendo en combate. Cuando uno está agonizando es porque está luchando, está combatiendo, está dando ese último pataleo de guerrero antes de el cese total, ¿me entiendes? Entonces, las artes marciales te enfrentan a tu finitud, pero de forma explícita, radical. O sea, efectivamente, como tú dijiste, estábamos combatiendo, ¡pum!, noqueo al piso. Chuta, en un duelo real, en 1600 yo habría muerto. Sí. Y te enfrentan también a quién uno es en ese momento, porque por supuesto, no necesariamente hay un pataleo desesperado por salir, porque tú, algo que yo descubrí en mis primeros años entrenando Jiu-Jitsu fue que me rendía muy rápido. O sea, cuando entregaba posiciones muy fáciles y cuando iba a ser sometido, en lugar de lucharla, en lugar de pelearla, me entregaba. Y fue algo muy decepcionante de descubrir de mí mismo. Algo que me hubiese encantado nunca descubrir. claro. Pero entrenar me obligó a ver eso mío y, bueno, y darme cuenta que no soy quien yo me imaginaba ser en una situación realmente difícil. Porque la muerte, al fin y al cabo, es un límite. Es un límite. Y en la medida en que te acercas a tu rendición, que tienes que tapear, ¿me entiendes? Porque estás cerca del límite, cerca del fallo, te conoces a ti mismo. Y esto es algo maravilloso en general de los deportes, pero insisto, de forma intensificada en las artes marciales, que es que vas aprendiendo tus alcances, hasta dónde puedes llegar. Por eso es un ejercicio de autoconocimiento, ¿no? Cuando tú estás haciendo kickboxing, striking, MMA, y tienes que llegar con una patada alta a la cabeza del oponente, eso es un ejercicio de autoconocimiento también, porque significa que estás
sabiendo interpretar tus cálculos de espacio, ¿me entiendes? ¿Llego o no llego? ¿Cuáles son las distancias mías con el oponente, pero también entonces conmigo mismo? O sea, hay que tener un dominio corporal, pero eso es dominio corporal, es autoconocimiento al fin y al cabo. Y cuando uno está entonces en una situación de rivalidad como esta, en una lucha, en un combate, eso es al 1000%, ¿no? Es autoconocimiento pleno. Y además hay otro elemento añadido a esto, que es que cuando ese límite, esa falla, esa muerte, ese tapeo, esa sumisión, es una posibilidad real, hay que asumir cierta actitud para enfrentar eso. Y aquí es donde uno ve los que son más principiantes y los que tienen un cierto nivel más de maestría. El principiante asume ese límite como desesperación. El maestro, en cambio, lo enfrenta con una serenidad que yo creo que esto es de lo más lindo de las artes marciales y a lo que más capítulos le dedico a mi libro. Es la serenidad y la calma en medio de la tormenta, ¿no? O sea, nada otorga más ventajas a una persona por sobre la otra que permanecer en calma cuando todo está en contra. Porque solamente una mente en calma es capaz de tomar esas oportunidades y aprovecharlas a favor. En cambio, la persona que está desesperada es arrastrada por sus pasiones, es arrastrada por la ira, por el remordimiento, el resentimiento, el dolor, lo que sea, ¿me entiendes? Es un volcán que estalla. En cambio, el maestro, si te fijas, esa también es como la típica imagen oriental, el maestro con barbas blancas. ¿Por qué la barba blanca? Bueno, porque el blanco es el color de la serenitud, de la paz también, de la calma, ¿no? De la experiencia, de ese color que ya se destiñó por tanto uso, ¿no? Es enfrentar sin mente una situación, sin mente en el sentido de que no median los pensamientos discursivos ni las emociones. Y ahí uno es completamente dueño de sí mismo. Entonces, por eso, como tú decías, es autoconocimiento a nivel físico en primera instancia, cuando uno es principiante y está recién aprendiendo la forma, se trata de un aprendimiento, de un aprendizaje físico. Ah, mi golpe llega. Oh, mi patada, no, necesito tomar un pasito más para poder llegar arriba. O incluso técnica jiu-jitsu, paso por paso, paso 1, paso 2, paso 3, ya. Después todo eso desaparece. Con el tiempo ya no hay formas, ya no hay concatenaciones de pasos, ya no hay encadenamientos. Hay una paz. Y uno lo ve en los grandes maestros cuando luchan. Su rostro no se desfigura en desesperación. Es un semblante inamovible. Los japoneses hablan de eso como fudoshin, o sea, un espíritu inamovible. No hay angustia, pero tampoco hay dolor, no hay placer, no hay nada. Y ese guerrero, el que permanece en calma en la tormenta, es el más peligroso de todos, porque es impredecible. No sabes con qué va a salir. No le logras leer el punto débil o el resquicio, la ventana por donde introducirte. ¿Se entiende? Estoy demasiado lejos de eso todavía, pero ojalá que en camino. Pero por eso mismo, no es que yo Sí, lo sí. haga tampoco, pero por eso mismo las artes marciales se aprenden por imitación y por eso es que hay que arrimarse a un buen maestro, a un buen sensei. ¿Me entiendes? Se va contagiando. Toma años, sí. Francisca, tengo dos preguntas más. ¿Tenés tiempo? Dime, por ¿Sí? favor. Mira, una, o me gustaría escuchar tu reacción a algo que yo descubrí también tarde en mi camino entrenando Jiu-Jitsu. Bueno, llevo algún par de años nomás, pero siento que lo descubrí tarde. Y es esto de que me di cuenta de que una muy simple y breve nota mental antes de lanzarme a luchar cambia radicalmente mi disposición en la lucha, que puede ser algo así como sé más agresivo o cuidado con que te tomen la espalda o busca la espalda o qué sé yo, pero algo que yo puedo insertar de forma súper rápida a mi marco previo a la lucha, cambia todo muchísimo. Sí. No sé cómo respondes a eso, si es que es útil, cómo uno debería pensar cuando entrena, con algo así en mente o lanzarse a improvisar. ¿Cómo tomas eso? Ya. Es una muy buena pregunta porque al final todo se resuelve con la actitud, ¿no? No importa tanto el tamaño del perro en la pelea, sino su actitud, su corazón, cómo ese perro se disponga, ¿no? Y eso ha llevado a veces a vuelcos sorprendentes. O sea, un chihuahua es mucho más agresivo que un gran...
Es que es muy interesante mirarlo en la naturaleza, ¿me entiendes? Ajá. Y si de hecho a veces hay videos, probablemente has visto, de gatos que son capaces de ahuyentar a perros gigantes, ¿ya? Tiene que ver con el mindset, ¿no? O en términos más tradicionales japoneses, con el kokoro, con la fuerza de tu corazón, ¿no? Kokoro es un concepto eh, mucho más profundo, no solamente el corazón cardíaco palpitante, sino que tiene que ver con tu disposición de ánimo, tu mente, tus emociones, tu espíritu, ¿no? Es como lo que los griegos interpretaban como el elemento regente, hegemónico, lo que regía tu espíritu, tu cuerpo, que al final para Aristóteles era el alma, el ánima, lo que anima el cuerpo, psique, ¿no? Psique en griego. Bueno, eso es lo fundamental. Por supuesto que es importante entrenar, por supuesto que es importante tener una musculatura resistente, porque no puedes lanzar, como se suele decir, no puedes lanzar un cañón desde una canoa, porque si disparas un cañón desde una canoa, la canoa se desestabiliza y se hunde. Es verdad que hay que tener un soporte, una base firme, sustentación. Pero a su vez, esa base firme, sustentación, no sirve de nada si no está el elemento regente ahí conduciendo, dirigiendo. Entonces, está súper bueno lo que tú dices porque se trata en el fondo de volver consciente, algo que generalmente uno ya tiene de forma inconsciente ahí, pero es un ejercicio de volver consciente, de volver explícito ese mindset. Ahora, todo depende del contexto, ¿no? Porque, por ejemplo, si vas a entrar a competir en una lucha de jiu-jitsu, la estrategia es totalmente distinta a que si estás luchando en tu dojo, con tus compañeros, ¿me entiendes? En otra situación, buscando la finalización y no solamente el marcaje de puntos, etcétera, etcétera. Todo depende de la situación, entonces es muy difícil dar una regla general porque no hay cómo darla. Todo es situacional, todo es fáctico, todo depende de tu realidad fáctica, de los hechos que están dándote vuelta en el momento. Entonces, nuevamente, se trata de un ejercicio de conocimiento y autoconocimiento. O sea, primero, ¿cuál es tu entorno? Segundo, ¿qué oponente tienes al frente? ¿Es una competencia, es un rival, es un amigo, es un enemigo, ¿cierto? Y en tercer lugar, ¿cómo estás tú ese día? Uno también varía, ¿no? No todos los días luchas con el mismo fervor o la misma fiebre. Entonces, al final, todo esto es un ejercicio de conocimiento súper antropológico y situacional. Sí. Última pregunta, Francisca. Quiero usarte un poco como el coach que tú escribías que le da una palmada en la espalda a sus alumnos. ¿Qué le diría a alguien que se propuso entrenar hoy que está lloviendo afuera, pero la lluvia lo está haciendo tener segundos pensamientos sobre si armar el bolso o no, si se haría correr o no? Puede ser artes marciales o cualquier otro deporte, pero ¿qué está en juego cuando uno cede, ¿cierto?, la comodidad y lo calentito de la estufa dentro de la casa y no hace lo que se propuso hacer porque llueve o nieva o cierto X? Ya, es una muy buena pregunta. Yo creo que en ese caso puede que haya mucha musculatura y fuerza y vigor físico, pero de lo que se adolece es de fuerza de voluntad. Y la voluntad, creo yo, es como un músculo. Hay que ejercitar la voluntad. Y ese heroísmo de ir a entrenar con frío, con lluvia, con temperaturas bajo cero, no se da mediante actos aislados. No necesitas ir a entrenar una vez con lluvia para decir, oh, tengo una tremenda fuerza de voluntad. No, la voluntad se forja mediante el hábito, es decir, varios actos repetidos de forma consecuente, programada, planificada, ¿no? Entonces, se puede entrenar, hay que entrenarla, porque lo que define principalmente al guerrero es su voluntad de lucha. Por eso, cuando un niñito está enfermo con sincicial en el hospital, la mamá dice, ahí está mi pequeño guerrero dando la pelea. No es que ese niño tenga, ¿me entiendes?, muchas medallas ganadas en torneos, por supuesto que no, si es un niño de meses. Estás dando la pelea. Entonces, cuando a ti te gana la comodidad, cuando hay que reconocerlo, eso es lo primero. Pucha, soy un flojo de porquería, ¿me entiendes? Entonces, hay que tomar cartas en el asunto, porque eso el día de mañana no es solo el entrenamiento, sino que es la entrevista de trabajo, es tu rol como padre, tu puesto en la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Si esto es transversal. Entonces, así como uno es en lo poco, así uno es también en lo mucho, según yo. Mira, yo mucho tiempo dije, tengo que entrenar mi voluntad porque cuando uno solamente entrena cuando tiene ganas o cuando tiene motivación,
El progreso es así. Justamente cuando uno no tiene ganas, es que, es que, se, es que se ve quién realmente es uno. Si uno tiene carácter y disciplina o no. Y yo durante mucho tiempo me propuse intencionalmente forjar mi voluntad, una voluntad inquebrantable. Esa era mi meta de vida. Entonces, me propuse salir a correr tempranísimo en la mañana, todos los sábados y todos los domingos, mientras la gente dormía. Correr 5 kilómetros, con frío, con lluvia, con viento. Incluso lo hice estando en Puerto Natales con menos 10 grados. Y una vez que fui a Estados Unidos a ver a mi hermana, que vive allá, salí a correr con menos 15 grados. Por supuesto que eso no fortalecía mi cuádriceps. Yo no ganaba ni un gramito de masa muscular por hacer eso. Al revés, corría riesgo de pescarme un resfrío, etc. Pero, pucha que me hizo más fuerte. Porque no fue una vez, insisto. Esto tiene que ser de forma habitual, de cierta forma rutinaria. Eso es lo que forja la voluntad. Por eso no basta con ir al gimnasio una vez a la semana, hay que ir al menos 3 veces a la semana. Esto es lo mismo, hay que fortalecer la voluntad una y otra vez. Ahí es donde se ve si realmente eres libre. Para mí la libertad no tiene que ver con las ganas, no tiene que ver con las pasiones. Hay mucha gente que se equivoca en esto, es que esto es fundamental. Hay mucha gente que cree que dice, soy libre, por lo tanto voy a hacer lo que me dé la gana. No, porque entonces estás haciendo lo que tus pasiones te dictan que hagas. Estás siendo esclavo de tus pasiones. Ser libre no es comerte el trozo de torta cuando te den las ganas de comerte el trozo de torta. De hecho, es mucho más libre poder refrenarte y decirte, no me voy a comer el trozo de torta hoy, sino que en mi día de cheat day, o como le llamen, ¿no? En mi día de relajo. Ahí me lo voy a comer. O para mi cumpleaños, pero no ahora. ¿Me entiendes? Porque esa es la diferencia entre el perro y tú. Tú al perro le pones un hueso al frente y el perro no puede sino ir hacia el hueso. Y si es que se contiene es porque fue entrenado y porque hay algún otro feedback positivo que le es de más valor, como por ejemplo la galletita, ¿cierto? O la caricia, y por esa razón se contiene para no ir directo al hueso. Pero por tendencia va directo al hueso. En cambio tú, que eres libre, tienes la capacidad de darte la norma de tu actuar. Al final eso es para mí la libertad, es la autonomía. Autos y nomos son los dos conceptos griegos incluidos en la palabra autonomía. O sea, nomos significa ley, norma. Autos significa uno mismo. Entonces la autonomía es la capacidad de darte la ley de tu actuar, la norma de tu actuar. Tú te tienes que dominar a ti mismo y ser dueño a ti mismo. Yo creo que al final, ese es el gran llamado a las artes marciales. Sé dueño de ti mismo, ¿no? Por eso a mi escuela de artes marciales yo le he llamado Dojo Ronin, o sea, el lugar del camino del samurái sin señor, de ese samurái que no tiene servidumbre, que no está a merced de un amo, sino que se da a sí mismo independientemente la norma de su actuar. ¿Ya? Eso significa Ronin. Ronin significa hombre ola, una ola solitaria que vaga por el océano en peregrinaje, ¿ya? En constante peregrinación. Entonces, para esos que no quieren ir a entrenar hoy porque es frío o está lloviendo, señores, día de treino es treino, día de entrenamiento es de entrenamiento, porque si no se están engañando a sí mismos nomás. Y en el fondo, están siendo menos libres, porque están siendo esclavos de sus pasiones, de sus bajos instintos, de su pereza, de sus faltas de ganas. No, señores, ustedes son más que eso. Están llamados a grandes cosas. Súper, Francisca. Voy a ir a armar mi bolso ahora mismo, entonces, para no quedarme aquí pegado a la Toyotomi a la que estoy. Francisca, mil gracias por el tiempo. Tu libro se llama Los secretos del guerrero. Voy a dejar tu Instagram aquí para que quienes quieran saber más puedan ir, seguirte y pedirte una copia del libro. Perfecto. Gracias por el tiempo. Gracias, Vicente. Gracias por la invitación. Así es, Los secretos del guerrero, sabiduría marcial hallada en el camino. Ahí por Instagram, Dojo Ronin Chile, me pueden escribir. Yo feliz en contestar cualquier inquietud. Si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Y si me quieres ayudar, todos los apoyos en difusión son agradecidos. Compartir en redes sociales, recomendaciones a tus amigos, todos me ayudan más de lo que te imaginarías. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.